5 de la mañana, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía y ahora un tema de interés, sobre todo en este invierno que en la capital llueve casi todas las tardes y de qué manera. ¿Qué es lo que sucede? Pues que además de gripes y otros inconvenientes, las casas también sufren deterioros y muchas paredes se vuelven húmedas, negras, cambian de color por completo, un aspecto terrible que realmente preocupa a quienes viven dentro de esas viviendas. Por eso hoy nos acompaña un emprendedor, el arquitecto Marcelo Alencastro, director comercial de BioDry, que se trajo esta empresa que es originaria de Suiza a Ecuador. Es el primer país latinoamericano que la tiene y nos va a contar al respecto. Bienvenido, buenos días. Claro que sí, muy buenos días, María José. Muchas gracias a los televidentes de RTV. Esta mañana agradezco la apertura. Queríamos tocar este tema. Efectivamente, estamos en una época lluviosa inicial y en esta época se agrava el tema de las humedades en planta baja. Podemos, con un poquito de observación, mirar en las casas propias de amigos o familiares que en la parte baja de las casas se forman unos ampollamientos, se descascara el enlucido y la pintura y cae un polvillo blanco. Es una asociación de humedad y salitre que procede del suelo. El inicio de esto es una falla en la parte de impermeabilización, en la parte de abajo al momento de la construcción. Es decir, que hay casas que con este invierno no pueden ser afectadas y otras sí, todo depende de cómo fueron construidas. Correcto, hay diferentes procedimientos que logran una óptima impermeabilización. Se coloca un revestimiento plástico, el plástico negro en 2 capas en la parte de abajo. Se puede colocar telas asfálticas o geomembranas, otros productos que bloquean el agua del suelo impidiéndole que suba. Si es que esto no se ha realizado de la manera más efectiva, más eficiente o dejando cámaras de aire, por ejemplo, entonces el agua tiene la tendencia a subir por los poros de los materiales. Las paredes son idénticas a una esponja, tienen porosidad interna. Entonces el agua que está en el suelo empieza a subir por contacto, por capilaridad, que es el término, viene de capilar, que significa poro. Es humedad que sube del suelo por los poros de los bloques, ladrillos, piedra o cemento que conforman la construcción. Y además de tener un aspecto realmente desagradable, sabemos que esto puede ser perjudicial para la salud y puede deteriorarse por completo. ¿Eso puede crear inestabilidad en la vivienda? Sí, podemos recordar con facilidad cuando en la costa, luego del terremoto que lamentablemente tuvimos, se veían casas que cayeron con facilidad y al mirar la estructura veíamos que se utilizaron arenas muy salinas, por ejemplo. Y una varilla que era como de este grosor terminaba de este grosor, ¿no? Porque hay una corrosión. El agua y la sal son cómplices dañinos al tema de los hierros. Entonces hay un deterioro estructural. Un bloque que tiene 20 centímetros de ancho, cada vez que se descascara se deteriora y en lugar de tener una pared de 1.8 y 1.8 milímetros, esto se hace de 1.7, 1.6, hay un deterioro a nivel estructural. El daño de la capilaridad o de esta humedad de ascenso implica varias cosas, ¿no? Es un deterioro estético porque daña la apariencia de la vivienda haciendo que esto se vea deteriorado, se vea desagradable, por un lado. Por otro lado, es un tema de salud, porque el polvillo blanco, que no es sino la sal, el salitre, genera unas esporas que se liberan en el aire y las personas pueden respirarlas y deteriorar su salud. Gripe, rinitis o otros motivos dañinos. Y por otro... Sí, propio. Y la gente, lógicamente, lo que hace es volverlos a pintar, pero ¿hasta qué cierto punto se debe atacar de raíz? ¿O hay solución para esto? Por supuesto. A ver, yo estoy involucrado con el tema de la arquitectura y lo que habitualmente hace un ama de casa o cualquiera de las personas que nos puede estar mirando al ver un deterioro es llamar a un maestro de la construcción. Nuestros amados maestros van a llegar y le van a dar una receta que posiblemente hable de que ahí hay hongos, de que hay que colocar un ácido para matar los hongos, por ejemplo, luego un impermeabilizante, un estuco y luego pinta la pared. Con esto lo que hemos realizado es una cirugía plástica, pero esto es temporal y superficial. Luego de esto, al cabo de unos meses, nuevamente aparecen estas ampollas y se revienta el enlucido. Entonces podemos ver que todas estas acciones están encaminadas a tapar, cubrir o maquillar. Es un tema realmente estético. Exacto. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Nosotros somos BioDry, somos una empresa suiza. Tenemos un dispositivo. Este dispositivo se logra instalar en la casa o en el área de la construcción. Uno solo puede cubrir áreas desde 80 hasta 1000 metros, con uno solo.
Lo que este dispositivo hace es atacar la raíz, el problema que está provocando que el agua suba y que se deteriore en las paredes. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tamaño es este dispositivo? ¿Puede ponerse en cualquier vivienda? Sí, el dispositivo es más o menos de 24 centímetros, como este volante, por 11 centímetros. Es pequeño. Se lo coloca en la parte superior de una pared que esté preferiblemente en el centro de la vivienda. Hay una causa raíz que está provocando internamente en las paredes que suba la humedad. El dispositivo lo que hace es eliminar esa causa. Entonces, por gravedad, empieza a descender la humedad. Y lo que tenemos como resultado final es paredes secas y piso seco. Y este beneficio es definitivo y de por vida. Esto lo entregamos mediante un contrato con garantías, un contrato que puede notarizarse de manera legal y en el cual consta una garantía de secado natural de paredes, María José, una garantía de funcionamiento correcto del dispositivo y una garantía de reembolso, que significa paredes secas o devolución del dinero. Uno escucha esto y realmente me parece increíble cómo ahora se puede secar toda una extensión tan grande de una vivienda, tan solo poner un dispositivo. Esto es algo que quizás se veía, como lo mencionaba al inicio, en otros países, pero ahora lo tenemos en Ecuador y es posible. ¿De dónde es esta tecnología? Y sé que también han tenido, está funcionando a nivel mundial en sitios icónicos y también ha hecho posible la restauración de otros dentro del Centro Histórico de Quito. Es correcto. Nosotros nos acercamos a quienes nos requieran en su construcción, me refiero a su casa, no solamente aplica a casas, y nosotros hacemos una inspección sin costo. Llevamos un medidor de humedad. Por ejemplo, tomando en referencia lo que me estás preguntando, la iglesia de San Francisco es una iglesia a la cual le pudimos instalar tiempo atrás y está en un proceso de un secado completo. Hay indicadores que muestran esto. Por ejemplo, cuando tenemos esta humedad que viene de planta baja, lo primero que moja es el piso y la base de las paredes. Hay una evaporación constante hacia adentro y esto genera un problema, y es que la temperatura de las casas baje. En planta baja se ponen muy frías. Muy frías. Si su casa es muy fría, es posible que aparte del daño estético que tenemos en las paredes, exista humedad. Y esto hace que se ponga muy frío. Y en una época como la que estamos viviendo, esto se vuelve un poco más dramático por la lluvia. Entonces, el dispositivo, al secar las paredes y el piso, logra una corrección en el tema de la temperatura. Las casas se ponen más temperadas, más tibiecitas, y este beneficio es permanente. Esto lo podemos mirar en la iglesia de San Francisco como en otras iglesias. Hablando de Europa, pues está en la Cámara de Diputados en Roma, el Museo de Enzo Ferrari, iglesias, universidades, museos, y aquí en nuestro país lo tenemos en varios templos o iglesias con el centro histórico. Claro, porque hay muchas personas que, pese a tener humedad, toman medidas, como mencionaba usted, de maquillaje, porque dicen no quiero más intervención que puede terminar afectando el tema de construcción u otros sectores de la casa. Se convierte realmente en un verdadero dolor de cabeza para tratar de esto. Pero ahora, tan solo con poner el dispositivo, sé que ustedes hacen una inspección gratuita, luego ponen el dispositivo y la gente puede olvidarse del tema. Claro que sí. Nosotros llegamos a casa siempre con aparatos técnicos. Este, por ejemplo, es un medidor de humedad, es un hidrómetro. Al contacto con la pared me da una medida que me permite mirar qué cantidad de agua y hasta qué altura tiene una pared. Cuando coloco esto en la parte superior, podemos ver que en la pared me da medidas de pared seca, por lo general. Pero al bajar y descender hacia la parte baja, a la raíz, podemos encontrar que la medida sube. Por ejemplo, este aparato nos entrega medidas inferiores a 70 para una pared seca y mayores a este valor para humedades. En la iglesia de San Francisco teníamos valores de 160, 165, que es muy alto específicamente. Entonces, ¿no? Se puede transparentar el trabajo que ustedes realizan con esto. Es algo realmente técnico, ¿no? Totalmente. Esto nos permite diagnosticar, reconfirmar el diagnóstico de una humedad de ascenso. Aparte de esto, hay una serie de aparatos que miden las ondas electromagnéticas, la radiación que se encuentra en las paredes y que es la que se va limpiando y corrigiendo gracias a la instalación del dispositivo. Lo que ofrecemos, María José, es un secado definitivo y de por vida. Por contrato, hay un técnico que instala el dispositivo, lo coloca en la parte superior de la pared, en el centro de la vivienda, toma una medida actual y real de la humedad. Esto va a una hoja de control.
y el mismo técnico se encarga de hacer un seguimiento, siempre para verificar el descenso de humedad hasta cuando las paredes están totalmente secas. Perfecto. En ese momento hemos terminado el trabajo y finalmente pues se da un resanamiento a las paredes, con lo cual queda concluido. Un interesante trabajo, pero a nosotros siempre nos gusta enfocarnos en el tema también preventivo. Entonces usted, que es un experto, es arquitecto, a las personas que nos están viendo, ¿qué le diría el momento de construir, o ya una vez que la casa ya está habitando en la vivienda, cuáles serían esas recomendaciones para tratar de prevenir que esta humedad pues no sea tan intensa? Al momento de la construcción siempre se debe prever que la impermeabilización sea perfecta realmente. María José, si usted coloca su pie en un área de lodo o fango o agua, se colocaría una bota de caucho, por ejemplo. Y sería elemental, ¿no?, lo que estoy indicando, pero es la manera de prever. No se hace. Ese efecto es el que se trata de lograr en una casa al momento de construirle. Significa plastificar íntegramente en la parte de abajo, de manera que se bloquee la humedad y esta no se permita subir e ingresar por los poros al corazón de las paredes. Entonces hay varios procedimientos: plástico negro en 2 capas, telas asfálticas, cámaras de aire, drenajes en la parte inferior en el terreno que permiten que todo el agua pueda desbordar hacia otros lados y no castigue hacia el interior, dañando la estética y la calidad de vida de las personas que están ahí. Una casa fría, una casa con el polvillo blanco, provoca rinitis, alergias, problemas respiratorios. Un sinfín de enfermedades y molestias, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, justamente la gente aquí en redes sociales nos estaba manifestando lo interesante que puede llegar a ser esta solución. ¿Dónde los pueden contactar? Claro que sí. Y si es que también habrá quizás un descuento especial para los televidentes de RTU. Por supuesto, las personas que miran RTU están privilegiadas con noticias inmediatas al día, que les mantienen informados totalmente todo el tiempo, y no solamente a nivel político o social, sino aquellas como esta que mejoran la calidad de vida. Nos pueden encontrar simplemente si usted tiene un problema en casa y mira que las paredes están deterioradas, que su casa está muy fría, están entrando las épocas festivas y si vamos a colocar el arbolito de Navidad es bueno que esté en las paredes bastante bien. Entonces nos puede llamar al 1-800-30-30-30, muy simple. 1-800-30-30-30. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar aquí, sobre todo por darnos esa solución BioDry, una solución en seco realmente para esas paredes que tanto dolor de cabeza le causan muchas veces por el invierno y la humedad deterioran la vivienda. Pues ya lo tenemos, ya es una solución, y sobre todo algo muy importante por lo cual tenemos la presencia aquí del arquitecto es que ha tenido esa visión, ese emprendimiento de traer una franquicia desde Suiza para ponerla en el Ecuador y que usted tenga una vida más fácil. Lo que antes se pensaba que solo existía en otros países en el exterior, hoy lo tenemos en nuestro país, así que vale la pena darle un espacio y por supuesto aprovechar si es el caso que usted tiene paredes húmedas en su vivienda. Y bueno, con este ejemplo también queremos darles ciertos tips para los emprendedores, porque sabemos que usted tiene ideas y sueños que quiere cumplir, así que vamos a dar paso entonces a los tips de emprendimiento a cargo de Mauricio Pérez.